Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Yo les invito a que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 9, del verso 24 al 26. Libro de Hebreos, capítulo 9, del 24 al 26. Cuando ya lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado. Gloria a Dios. Acompáñenme a orar. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos gracias, oh amado, por esta preciosa noche, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú has preparado, Dios, este servicio, Señor, porque tú, Dios mío, has planeado, Dios, que estemos aquí en este lugar adorándote, oh Señor, y sirviéndote, Padre. Oh Señor, te adoramos, te seguimos alabando porque solo tú lo mereces, Padre. Oh Señor, te pedimos en esta noche, Rey de Reyes, que tú te glorifiques en gran manera, Padre. Que tú, Dios mío, Padre, invadas este lugar con tu presencia, Señor. Oh Padre amado, Dios mío, que se haga tu voluntad en este lugar, Padre amado. Que tu palabra, Dios mío, traiga, Señor, consuelo a aquel que está afligido, Dios. Aquel, Señor, que está enfermo, Padre, sánalo en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, aquel, Dios mío, Señor, que está en aflicción. Oh Padre amado, dale una palabra, Dios mío, que le renueve, oh Señor. Oh Padre, que tu palabra, Dios, que es viva y eficaz, Señor. Oh Padre, discierna nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Señor. Te pedimos que nos examines, Padre. Quita todo conocimiento humano de mí, Señor. Oh Padre, úsame, Dios mío, como un instrumento útil para tu pueblo, Dios. Háblanos, Señor, Padre, y te decimos como te dijo Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Bendecimos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios, no se canse de alabar al Señor, amén. Bueno, el Espíritu Santo, el Señor me ha inquietado a llamar este tema como entrégale lo mejor. ¿Cuántos creen que Dios merece lo mejor de nosotros? Amén. Quiero que leamos nuevamente el texto inicial. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Antes de explicar un poco de qué se trata el tema, quiero explicar primeramente el contexto. Así que acompáñenme al libro de Levítico. Mientras lo busca, vaya adorando al Señor. Amén. Al libro de Levítico, capítulo 4, del 13 al 21. Mientras lo busca, vaya adorando al Señor. Amén. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová
hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Amén. Bueno, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando llegamos al libro de Levítico quedamos como, ¿qué? No entiendo nada, ¿cierto? Pero realmente es un libro tan hermoso que estoy segura que si lo leen, le pedimos revelación al Espíritu, vamos a quedar maravillados y va a ser nuestro libro favorito. Y es que el libro de Levítico da mayor profundidad a las leyes o mandamientos de Dios. En este caso, en los primeros capítulos, el escritor a Levítico, en este caso Moisés, habla de las ofrendas, distintas ofrendas que se le puede dar al Señor. En el capítulo 2 y el capítulo 3 nos habla de ofrendas voluntarias, es decir, el mismo pueblo, los mismos israelitas, decidían voluntariamente si brindarles ofrenda al Señor o no, con lo poco o mucho que tenían. Pero en el capítulo 4 se nos habla de las ofrendas por el pecado. En el idioma hebreo originalmente se le conoce como ofrendas de purificación. Sabemos que antes de que viniera la profecía, en este caso Jesús, el pueblo de Israel tenía que estar constantemente, todos los días, ofreciendo sacrificios a Jehová por sus pecados, porque ciertamente pecaban todos los días, somos pecadores. Pero, ¿qué significa la palabra pecado? En su raíz en hebreo significa errar, no acertar al blanco. En este contexto significa no acertar a la ley de Dios. Y es que el pecado es una ofensa contra Dios que debe ser pagada por un precio. Debe ser pagada y eso no ha cambiado hasta hoy. Aquí, en el capítulo 4 de Levítico, se nos habla de la ofrenda que tenía que hacer el pueblo de Israel si pecaba contra Dios. Y es que hay algo muy curioso. Tanto el sumo sacerdote que lideraba al pueblo, amén, como el pueblo de Israel tenían que ofrecer el mismo animal, un becerro. Estamos hablando de la cría de un toro. Y es que en aquel tiempo el becerro era uno de los animales más costosos. Tanto el sumo sacerdote y el pueblo de Israel tenían que ofrecer lo mismo, pero ¿por qué? Bien, y es que cuando el sacerdote pecaba, también traía culpa al pueblo, porque no se nos hace raro en la Biblia ver que un líder representa a todo un pueblo, porque lo vemos al principio de todo, en Génesis, con Adán. Y es que en el Edén, Adán representaba a todos nosotros, representaba a la humanidad, representaba a cada hombre, a cada mujer que iba a venir en las próximas generaciones, pero pecó. Y por cuanto él pecó, nosotros hemos sido constituidos pecadores también, amén. Eso lo dice en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Es más, quiero que me acompañen para que podamos leerlo. Romanos capítulo 5, verso 12. Puede bendecir al Señor, decirle: Señor, te alabo, Dios. Gloria a ti, Señor. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Y es que, para explicar un poco el proceso de purificación, esta ofrenda, este líder pasaba los pecados del pueblo a este animal, al poner las manos sobre el animal antes de degollarlo, es decir, antes de partirlo, de destruirlo, para poder quemarlo en el altar de holocausto, y que ese olor, ese incienso aromático sea de olor grato para Jehová. Amén. En Levítico 5, verso 5, puede acompañarme también. Levítico 5, verso 5, después de lo que leímos, dice
una cosa muy importante, y es que cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y es que sí, estamos hablando de una época en la que era fundamental realizar estos sacrificios al Señor, pues era una ofrenda obligatoria. No era una ofrenda voluntaria del pueblo de Israel, sino una ofrenda obligatoria para perdonar el pecado del pueblo, para perdonar el pecado del ungido sacerdote. En este caso es el sumo sacerdote. Pero había una cosa que tenía que tener en cuenta, y es que cuando pecara en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. De nada servía hacer estos sacrificios si no se hacían confesando primeramente el pecado. Y es que a lo largo de la Biblia, como lo hemos leído, como hemos visto, el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. Un pueblo que muchas veces no era consciente del pecado en el que estaban. Un pueblo que fácilmente dudaba del Dios que los libró de la esclavitud. Un pueblo que muchas veces se olvidaba de Él cuando todo estaba mal. O cuando todo estaba bien, preferían olvidarse de que Él fue su libertador y es su libertador. Amén. Y es que se parece mucho a nosotros. Muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros y sigue haciendo. Amén. Y es que es necesario, cuando nos presentamos delante de Dios, primeramente reconocer que somos pecadores. Que somos pecadores y que necesitamos de un juez que realmente pueda perdonarnos, que realmente podamos ser honestos ante Dios. Amén. Eso era lo que quería el Señor con el pueblo de Israel. No que siguieran mintiendo, no que se excusaban los unos a los otros, así como hizo Adán y Eva en un principio, para evitar, no, yo no pequé, fue ella, ve, la mujer que me diste me hizo pecar, pero realmente él también tomó la decisión de hacerlo. Y es que todo esto apunta a nosotros. Dios desea que cuando vengamos ante su presencia podamos reconocer que somos pecadores, porque es que reconociendo nuestro pecado hace que nos neguemos a nosotros mismos y nos pongamos del lado de Dios, que podamos ir en contra de nosotros mismos y juzgar nuestra maldad a la luz de la justicia de Cristo. Amén. Y en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, lo respalda. Puede buscarlo, 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra. Gloria a Dios. Leo la palabra bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, para entrar un poco a lo que realmente el libro de Levítico está queriendo decir con estas ofrendas y comparándolo con nosotros como cristianos, hijos de Dios, cuando Jesús murió por nosotros en esa cruz, abrió un camino para que seamos libres de la esclavitud del pecado, para que seamos libres de esa maldad, de esa naturaleza pecaminosa con que hemos nacido. Amén. Y es que su acto de amor por nosotros fue la ofrenda final del pecado y por el pecado. Porque estas leyes que Dios les había dado al pueblo de Israel en un principio, la palabra vemos muchas veces que repite, y se van a mantener de generación en generación, y van a practicar estas leyes tus hijos y los hijos de tus hijos. Y así pasó, pero cuando vino Jesús a este mundo, cuando llegó Cristo, todo cambió. Porque ya nosotros no tenemos que buscar a un cordero, buscar a un becerro para sacrificarlo ante Dios. Porque ya el sacrificio perfecto fue hecho. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ya la mayor ofrenda por el pecado nuestro fue hecha. Y es que nosotros tenemos que ser conscientes del acto de amor de Jesús. Porque de nada sirve, mis hermanos y hermanas, que estemos en este camino, que estemos sentados aquí y realmente no sepamos ni conozcamos ese Dios tan grande que tenemos. Lo que Él hizo, no solo murió en una cruz, esa muerte significa mucho más que eso. Esa muerte significa el cumplimiento de la palabra,
Esa muerte significa redención a la humanidad. Esa muerte significa amor infinito por nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Fuerte, que es para el Señor. Y es que al momento de nosotros creer en Jesús, simbólicamente comparando un poco el proceso que se hacía en la ofrenda de purificación, y era que se tomaba el animal. Se tomaba el animal, se agarraba de la cabeza para degollarla. En este caso, cuando nosotros ponemos nuestras manos sobre la cabeza de Jesús, simbólicamente, porque Jesús ya vino, amén, nosotros ponemos nuestra fe sobre Él. Nosotros, cuando ponemos nuestras manos sobre Él, nosotros decimos simbólicamente: Señor, te entrego todo de mí. Te doy mi vida. Pongo mi fe y mi esperanza en ti, Señor. Estoy haciendo votos contigo. Eso es lo que queremos decir. Amén. Porque nuestra fe debe estar basada en el hecho de que Jesús trató con el castigo de nuestros pecados. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Pero quien estuvo ahí fue el mismo Dios hecho hombre. Quien estuvo ahí fue Cristo. Dice la palabra que Él fue hallado sin pecado, sin defecto alguno. Y es que así como este animal que se iba a sacrificar tenía que ser sin defecto alguno, también Jesús lo fue y lo sigue siendo. Él es el sacrificio perfecto, amén. Y es que a través de ese acto somos perdonados, amén. Esa sangre derramada representa muchas cosas. Así como la sangre que se derramaba de este animal tenía que derramarse 7 veces. El número 7 sabemos que en la Biblia significa un número de perfección. También habla de los días de la creación de Dios y el día que descansó, el séptimo, amén. Entonces, este acto de rociar la sangre, que el sumo sacerdote rociara la sangre en el tabernáculo, indicaba lo que iba a hacer el mismo Dios, lo que Él estuvo dispuesto a entregar, que fue su vida, amén. Porque esa sangre derramada es la que nos hace a nosotros libres. Esa sangre derramada es la que nos purifica ahora, la que nos hace limpios, amén. Aleluya. Y es que realmente nosotros muchas veces se nos olvida o no conocemos el por qué a veces decimos: hay poder en la sangre de Cristo. A veces lo decimos porque otro hermano lo dice, o porque otra hermana lo dice, o porque el pastor lo dice. Pero realmente hay poder en la sangre de Cristo. Porque esa sangre es la que nos limpia de nuestros pecados, la que limpia a esta humanidad, amén. Y realmente en un tiempo en el que vivimos, donde vemos abominaciones contra Jehová, donde vemos ciertamente apostasía en las iglesias, nosotros tenemos que permanecer fieles a Cristo, permanecer firmes en esta palabra que el Dios poderoso nos ha dado, amén. Su sangre limpia todo nuestro ser, limpia el templo de nuestros cuerpos para que podamos ser dignos de la presencia de Dios, amén. Porque es que a través de su Espíritu Él puede morar en nosotros, amén. Él puede habitar en nosotros y es un privilegio que Él esté dentro de nosotros, amén. Y a veces pareciera que se nos olvida eso. A veces tenemos en poco de que hay un espíritu que es santo en nosotros. Entonces, cuando somos tentados, muchas veces se nos olvida eso, lo dejamos pasar. Pero, ¿qué nos quiere decir Dios en esta noche? Dios quiere que realmente entreguemos todo de nosotros a Él. Él quiere realmente que cuando estemos en aflicción, cuando veamos que el mundo está pasando, y sí, puede que a un amigo o amiga del mundo le esté yendo mejor que a ti, pero eso no significa que eso sea de Dios. Que cuando se presenten situaciones que nos veamos tentados, Dios quiere que tú obedezcas su voz. Amén. Que tú y yo obedezcamos su voz que nos dice:
Mira lo que dice mi palabra. Tienes que agradarme. No quiero que tú me contristes, porque es que no hay que contristar al Espíritu Santo, amén. Sino que hay que dejarnos guiar por Él, porque solo los que son guiados, estos son hijos de Dios, amén. Si somos realmente hijos, es porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero ¿realmente entendemos lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Realmente entendemos cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador? No son solo unas palabras. No son solo unas palabras que salen porque, realmente me llama mucho la atención el amor de Cristo, esa pasión que tuvo. No. Y es que en el camino vamos a llevar cargas. Vamos a pasar por pruebas que muchas veces va a hacer que queramos rendirnos. Vamos a pasar por situaciones que nos va a hacer dudar de Dios, así como el pueblo de Israel. Y vamos a querer tirar la toalla, como lo dicen coloquialmente, amén. Pero el Espíritu Santo dice la palabra en Romanos 8 que Él nos ayuda en nuestra debilidad, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y si intercede por nosotros, hay que dejarlo que lo haga. No podemos impedírselo. Seguir a Cristo no solo se trata de aceptarlo con las palabras o reconocer que Él murió en la cruz. Sí, eso es importante porque Él hizo todo lo que pudo haber hecho por nosotros. Amén. Pero ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, su voluntad. Y su voluntad es que vivamos para Él. Su voluntad es que le obedezcamos, es que realmente nos despojemos de nosotros mismos. Porque así como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es que en la cruz no solo estaba físicamente el cuerpo de Cristo, sino que estaba también la carga que Él llevaba de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias. Amén. Cuando Jesús hizo el sacrificio de su propia sangre, es su sangre la que fue llevada a la presencia misma de Dios. Ahora, volvemos al texto inicial. Hebreos 9, verso 24 al 26. Hebreos 9, verso 24 al 26. Alaba al Señor que Él está aquí, amén. Tu presencia está aquí. Aleluya. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Quiero que analicemos esto. El escritor a los Hebreos está diciendo que Cristo no entró en el santuario físico que había encomendado al pueblo de Israel a construir, sino que el sacrificio que hizo, a diferencia de los sacrificios con animales, sí podía llegar a la presencia directa de Dios. Ese sacrificio perfecto sí podía acceder a la plena presencia de Dios. Y solo por ese sacrificio es que nosotros tenemos la dicha, el privilegio de poder acercarnos a Dios, poder tener acceso a la presencia de Dios. Porque es que antes, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y esto era una vez al año. Pero ahora, con el sacrificio de Cristo, desde cualquier lugar que nos encontremos, sea aquí, sea en nuestros hogares, sea en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en cualquier lugar podemos clamar a Cristo y sabemos que podemos acceder ante su presencia. Amén. Él lo hizo para presentarse por nosotros ante Dios. Porque es que ciertamente la palabra lo dice. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le decía al Señor, Señor, quiero más de tu gloria, muéstrame tu rostro. El Señor le dijo, no hay hombre que me vea y viva. Y como somos pecadores, porque aunque tenemos a Cristo, seguimos siendo pecadores, pero es Cristo quien nos ayuda. El mismo Jesucristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, y era entregarse, porque Él es perfecto.
Él es sin pecado, amén. Dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Wow, maravilloso es nuestro Dios, amén. ¿Cuántos lo creen? Y es que, a diferencia de antes, que se tenía que hacer muchos y muchos sacrificios todos los días, todo el año, para poder ser perdonados por Dios, ahora hay un sacrificio que solo fue hecho una vez, y es el que limpia de nosotros el pecado, amén. Yo no sé cuántos lo creen esta noche. Si usted lo cree, diga amén. Porque el Rey de Reyes está en este lugar, amén. Y es que, como lo decía, Jesús ya hizo todo lo que pudo haber hecho por nosotros. Nos corresponde a nosotros, tenemos la tarea de morir al yo, de negarnos a nosotros mismos. Porque si Jesús estuvo dispuesto, si Dios mismo estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, a despojarse de su trono sublime, si Él mismo estuvo dispuesto a despojarse de su poder para hacerse hombre, para humillarse en la condición de hombre, ¿por qué nosotros no podemos despojarnos? Y es algo que a muchos de nosotros como cristianos nos está costando en estos tiempos. Y es que sabemos que a medida que va pasando el tiempo, Cristo está cerca, Cristo está más cerca, y lo que quiere hacer el enemigo es hacernos pensar que realmente no va a venir, o que no importa si haces esto, no importa, le pides perdón a Dios después. Amén. El Señor hizo ese sacrificio para que fuésemos perdonados de todos nuestros pecados, pero también la palabra dice en Santiago 4, verso 17, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le cuenta como pecado, amén. Y es que en estos tiempos, aleluya, parece que muchos quieren seguir a su propio Dios, muchos se hacen un Dios, muchos dicen, no, yo voy a la iglesia, pero después voy a una fiesta, después tomo, después me maquillo, mejor dicho, ¿qué no hacen realmente? Atrocidades contra Dios. Pero ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios es que sí, tú la aceptes, pero que te dejes cambiar por Él. Aleluya, que te dejes moldear por su presencia, amén. Eso es lo que anhela el Espíritu Santo. Él realmente quiere cambiar tu vida. Él realmente quiere que tú le des lo mejor. Porque algo que me llama mucho la atención en estos sacrificios de estos animales era que la grosura se quemaba en un distinto lugar, en un distinto altar del tabernáculo de reunión. Y esto era porque la grosura del animal, en este caso la grasa, era la mejor parte en aquella época. ¿A cuánto no nos gusta comer grasa? Grasa de la carne, del cerdo, amén. Bueno, realmente es cierto, la grasa es una de las mejores partes de los animales. Y esto indica de que en ese tiempo se le daba lo mejor a Dios. Pero ahora lo mejor está en nosotros. Lo mejor que podemos darle a Dios en nuestra vida entera. Porque hay que dar lo que Dios estuvo dispuesto a dar y fue su vida, amén. Él anhela que realmente podamos vivir para Él. Y vivir para Él no es solo venir a la iglesia, orar y después me voy y sigo igual. No. Vivir para Él implica que así como me porto en la iglesia, así también lo haga en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, en la universidad, en cualquier parte que me encuentre, que yo vaya pasando y le evangelice a alguien, le diga, mira, Cristo te ama, búscale, porque hay que dar de lo que hemos recibido de Dios, amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñenme a Romanos 12, verso 1.
El apóstol Pablo es un ejemplo que debemos seguir, pues él fue uno de los más grandes hombres que pasó por tantas cosas, pero aún así siguió viviendo para Cristo. Y él nos lo dice aquí en Romanos 12:1. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está aconsejando el apóstol Pablo? Que así como en aquella época ese animal representaba aquel sacrificio que íbamos a hacer ante Dios para perdonar nuestro pecado, para que Él perdonara nuestro pecado, ahora nosotros somos ese sacrificio vivo ante Dios. Entonces, así como el animal era degollado, también nosotros tenemos que dejarnos moldear por Dios. También tenemos que entregarnos a Él completamente. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser tiene que estar sujeto a Cristo. Tiene que estar sujeto a Cristo. No es solo el alma, no es solo el espíritu, no es solo el cuerpo. Ay, no, yo me pongo mis faldas, mis vestidos, pero en mi corazón me agradan los deseos del mundo y me agrada el mundo. Yo me pongo mi corbatín, mi camisa, mi pantalón, pero me sigue agradando el mundo. No, Dios quiere que todo de ti, tú puedas dejarte moldear por Él. Él quiere que todo de ti esté sujeto a su presencia, esté sujeto a su palabra, a su voluntad. Amén. Porque ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Santo significa apartado para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la forma en la que nosotros le expresamos a Dios que sí correspondemos a su amor, que de verdad hemos sido transformados por su amor, que de verdad queremos seguirle, que no solo es porque nos gusta o solo porque realmente queremos venir acá a la iglesia. Ay, bueno, hay aire, no hace calor, gloria a Dios. No. Porque realmente yo te amo, Cristo, porque yo quiero realmente ser moldeada por ti. Amén. Que sea agradable a Dios. A medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, dice la palabra que el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he dicho, hablando Jesús. El Espíritu Santo nos convence de todo pecado, de todo juicio y toda justicia. Amén. Así que el Espíritu Santo va obrando en nosotros para que realmente seamos agradables ante Dios. Y no es excusa que muchos ahora no hayan cambiado a pesar que ha pasado los años. Y no me refiero a que Dios vaya a obrar en 1 año, en 2 años, sino que realmente si tienes al Espíritu, tiene que notarse. Tú tienes que ser diferente al mundo. Tenemos que ser diferente al mundo. Tenemos que realmente mostrar que hay un rey que reina para siempre. Que realmente ese rey tiene un palacio mejor que este mundo. Que realmente ese rey da vida y vida en abundancia, más que las drogas, más que el alcohol, más que las mujeres, más que los hombres, más que las fiestas. Ese Dios me llena más que eso. Se tiene que notar cuando estemos en un lugar que somos de Cristo. Porque también el apóstol Pablo en Filipenses 2 dice que hay que ser luminares en el mundo, en medio de una generación llena de maldad. Amén. Y también aquí dice el apóstol Pablo en el siguiente verso: no os conforméis a este siglo. ¿Qué estamos viendo hoy, amada iglesia? Vemos tantas cosas que mucho antes ni siquiera nos imaginábamos, ¿cierto? Y es necesario que pasen estas cosas porque entonces la palabra sería mentira, porque todo está escrito en la palabra de Dios. Pero también nosotros hacemos parte de este siglo. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? No os conforméis.
No te conformes. No te conformes con lo que dice el mundo. De que sí, tómate una cerveza, solo una, no te vas a emborrachar. No, no te conformes a eso porque sabes que la palabra te dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Amén. Sabes que la palabra te dice que tu cuerpo es templo sagrado de Dios. Amén. No te conformes con lo que te digan tus amigos del mundo. No te conformes con lo que el mundo te ofrezca. Porque todo es pasajero aquí en esta tierra. Todo es pasajero, pero hay un Dios que es eterno y que nos promete la vida eterna, que no es pasajera, sino que tenemos la confianza en Él, de que un día Él va a regresar, Él va a venir a buscar a su iglesia para que moremos juntamente con Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Como cristianos, el sacrificio de Cristo nos sostiene. Debería ser nuestro motivo, nuestra razón para vivir. Tiene que serlo, porque entonces, ¿de qué vale? No vale de nada que pretendamos ser cristianos, pero realmente no seamos hijos de Dios. Porque conocemos a un Dios, que es un Dios de propósito. Un Dios que a lo largo de su palabra nos cuenta a través de distintos personajes cómo los cambió. Y no fue de la noche a la mañana, pero sí se notó el cambio. ¿Amén? Porque Dios nos prepara, nos capacita para hacer su voluntad. Pero eso también requiere de que estemos dispuestos, seamos intencionales a esa voluntad. De que no nos hagamos los tercos como muchas veces fue Israel. Que no nos apartemos por una prueba, porque es que también la palabra dice en Santiago, capítulo 3, verso 1, si no estoy mal, que la prueba produce paciencia, amén. Que la prueba de vuestra fe es la que produce paciencia. Y esto es verdad. Dios no nos prueba porque quiere hacernos caer, no. Él quiere que realmente seamos unos hombres y mujeres capaces para lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Él anhela realmente que dejemos que obre su voluntad en nosotros. Pero ¿por qué nos cuesta tanto a veces? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Tenemos el celular al lado, nos llega un mensaje y pendiente al celular. Duramos más horas en las redes sociales y ¿qué tal? ¿Y qué hay de Dios? Preferimos salir, pero ¿para cuándo un tiempo con Dios? Preferimos hablar con amistades, con nuestra familia. Sí, es importante, pero también importa tu tiempo con Dios. Porque la palabra dice que nosotros como cristianos tenemos que ir de poder en poder, de gloria en gloria. Pero ¿cómo vamos a ir de poder en poder si realmente le dedicamos solo una hora de nuestro tiempo cuando alrededor del día hacemos tantas cosas y no le dedicamos lo necesario a Dios? Ahora, no estoy diciendo de que una hora sea poco, depende también del horario que usted tenga, porque realmente puede estar trabajando, puede estar haciendo alguna diligencia, pero lo que quiero decir es que no puedes pasar más tiempo en otra cosa y a Dios le pones lo último. No puedes dejarle a Dios lo último, no, porque entonces no estamos haciendo nada tampoco. Este evangelio es para que nosotros moramos al yo, para que nos neguemos a nosotros mismos. Ay, pero yo quiero verme esa película, yo quiero, Dios mío, salir, quiero, Señor, ay, Padre, quiero coger el celular y pasar 2 horas, 3 horas viendo Instagram, TikTok, así. Sí, eso es lo que anhela nuestra carne, porque vamos a seguir teniendo deseos carnalmente. Pero ¿qué nos dice el Espíritu? Ora, ayuna, lee la palabra para que te llenes más de Dios. Amén. De eso se trata el evangelio. No de solo saber de un Dios superficialmente. Murió por mí, se sacrificó en una cruz y ya yo puedo hacer todo lo que quiera porque igual yo me puedo acercar a Dios y me perdonará. No. Ese Dios
Se sacrificó por mí, sí, pero también quiere que yo me sacrifique y le obedezca. Ese Dios quiere que también tenga el mismo sentir que hubo en Él, porque así lo dice también el apóstol Pablo. Amados hermanos, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual en condición de hombre se humilló, se despojó a sí mismo. Así como el Señor se despojó a sí mismo, también nosotros tenemos que despojarnos. Despojarnos a nuestros gustos, despojarnos a lo que nos agrada, despojarnos a lo que nosotros creemos que está bien, conforme a nuestra propia opinión, pero no conforme a lo que dice Dios. De eso se trata el Evangelio. Y es que no podemos entregarle un poco al Señor, porque Él lo dio todo y lo mejor. Él estuvo dispuesto a entregar su vida a lo que más amaba, que era su Hijo, por nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos darlo todo también por Él? Es difícil, sí, porque mientras tengamos esta carne vamos a tener luchas. Pero cuán hermoso es estar en la presencia de Dios. Cuán hermoso es pasar horas y horas adorándole. Cuán hermoso es presentarnos como un sacrificio vivo ante Él, amén. Dios nos está pidiendo que no solo le entreguemos todo, sino lo mejor de nosotros. Nuestra vida entera. Que podamos todo el día pensar en lo que Él también piensa. Y es que, ¿cómo vamos a saber los pensamientos de Dios si no le conocemos? Para conocerlo hay que orar. Para conocerlo hay que leer su palabra. Amén. Porque su palabra, dice la palabra misma, en Juan 5:39, Jesús hablando le dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos la palabra? La palabra es la que da testimonio de Dios. La palabra es la que nos da a conocer los atributos del Señor. Amén. Es necesario que realmente nos humillemos ante Él. Y esta palabra va para mí y va para todos ustedes, va para todos nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo. Porque Dios, su voluntad, dentro de su voluntad está que todo hombre sea salvo. Que todos los que son hijos, todos los que son llamados, no solo sean llamados sino escogidos, pero también la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lamentablemente, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta la que lleva a la vida eterna. Los que estuvieron aquí o vieron la transmisión del hermano Toniel, qué palabra poderosa, ¿cierto? Y esto lo podemos reflejar, o como él lo decía, con el tabernáculo. Cuando se iban acercando más al lugar santísimo, el espacio se reducía. Y muchas veces solo eran 2 los que entraban, máximo 2. Muchos estaban en el atrio, que es lo primero que se encuentra en el tabernáculo, donde se ofrecen sacrificios en el altar de holocausto. Muchos entraban en el atrio, pero pocos al lugar santo, donde moraba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Y eso también apunta a nosotros. Muchos entre nosotros somos llamados, pero realmente tú eres y yo soy escogido y escogida de Dios. Reflexionemos en eso. ¿Realmente yo estoy dejando que Dios me prepare? ¿Realmente yo estoy dejando que Dios haga lo que tenga que hacer en mí? ¿Realmente yo estoy dándolo todo por Él? ¿Realmente yo estoy entregándome completamente como un sacrificio vivo ante Él? ¿Será que realmente yo lo amo como digo hacerlo? ¿Será que realmente estoy viviendo el Evangelio? Dios anhela realmente que podamos tener una relación con Él. Porque es que el Evangelio no solo se trata de quien se sepa más textos bíblicos, amén, una bendición. O de quien tenga mejores trajes, o quien realmente, no sé, quien sepa más de algún tema o le vaya mejor. No. El Evangelio se trata de que tengamos una relación con Cristo, una comunión con Él. Porque dentro del propósito de su sacrificio no solo estaba la redención de la humanidad,
sino que como lo leíamos en el texto inicial, Él se presentó a sí mismo en la presencia de Dios. Se presentó a la presencia de Dios para que fuera quitado de por medio el pecado que moraba en nosotros. Y es que si Él se presentó a sí mismo, ahora también nosotros podemos presentarnos ante Dios. Como lo dice la palabra en Hebreos 4:16, acercaos confiadamente al trono de la gracia, para que halléis gracia y alcances misericordia para vuestro oportuno socorro. Ahora no tenemos que conseguir un becerro o un cordero o una cabra o un ave, no tenemos que conseguir nada de eso, porque ya el sacrificio perfecto fue hecho. El único que quita el pecado del mundo. Como lo dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él lo quita y solo Él nos limpia. Pero ¿acaso estamos valorando lo que Él está haciendo por nosotros y lo que hizo por nosotros? Es necesario que lo obedezcamos realmente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Acompáñenme al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al verso 6. Un texto conocido por muchos, pero que realmente tenemos que recordar cada día. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 6. Leo por ustedes. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo, enseñándole a su hijo espiritual Timoteo, le decía: esfuérzate en Jesús, esfuérzate en su gracia. Porque sí, ahora estamos en la dispensación, en el tiempo de la gracia. Y eso no quiere decir de que tenemos que andar pecando y pecando porque sabemos que Dios nos va a perdonar. No, esto requiere de esfuerzo, requiere de sufrir penalidades, porque también en 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Y si realmente nosotros amamos a Dios, tenemos que demostrarlo. Nuestra fe hay que demostrarla con obras, porque si no es muerta. Amén. El apóstol Pablo le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es que esforzar requiere de algo mayor de nosotros. No solo hacer las cosas por hacer, sino que entregar como un máximo de eso, entregar como un punto más para eso. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo: esfuérzate, dalo todo, dalo mejor a Cristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, nosotros al ser cristianos no solo nos corresponde guardar esa salvación y conservarla, una salvación tan grande, sino también darla a conocer a otros, aquellos que realmente nunca han escuchado de Cristo. Nosotros tenemos una responsabilidad grande ante este mundo, y es que esto lo podemos ver en la creación del tabernáculo. El tabernáculo fue creado con el propósito de que Israel estuviera constantemente recordando que Dios estaba ahí. Porque si la presencia de Dios ya estaba con ellos, ¿por qué era necesario construir un tabernáculo? Todo el tabernáculo apunta a Jesús. Los sacrificios que se hacían, todo lo que estaba dentro. El arca del pacto, el incienso aromático, el candelero, todo apunta a Dios, a Jesús, a la profecía. Pero no solo demostraba lo que Dios
estaba preparando con Israel, sino que los hacía diferentes a los demás pueblos. A los demás pueblos que eran idólatras, a los demás pueblos que tenían sus propios dioses, que sacrificaban también animales e incluso personas. Pero lo que diferenciaba a este pueblo era que el Dios verdadero, Yahweh, estaba con ellos. Y es que el tabernáculo hacía referencia ante los demás pueblos, ante las demás ciudades vecinas, de que había un Dios morando con ellos, un Dios real, un Dios verdadero, un palacio. Porque es que para los israelitas el tabernáculo era un palacio. Dios para nosotros también tiene que ser un palacio donde queramos estar todo el día. El salmista en el Salmo 27 decía, verso 4, dice: solo una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, y es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su templo y contemplar su hermosura. Wow. Esto tiene una gran profundidad, ¿cierto? Y es que Dios tiene que ser lo más hermoso para nosotros. Tenemos que enamorarnos todos los días de Él. Sí, hay veces que el amor se va a enfriar, pero no hay que dejarlo que se enfríe. Hay que darlo todo por el Señor, hay que esforzarnos. Queramos o no queramos, hay que hacerlo por Él. Ese palacio tenemos que atesorarlo. Tenemos que atesorarlo con todas nuestras fuerzas. Esforzarnos, enseñar a otros que no conocen del Evangelio. Porque el apóstol Pablo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No solo somos hijos, también somos soldados. Un soldado tiene que sacrificarse muchas veces, ¿cierto? Y muchas veces tiene que dar su vida ante la situación, ante la guerra que esté pasando, hablando terrenalmente, ¿verdad? Asimismo, el apóstol Pablo compara, así como el soldado da su vida, tú también da la tuya y yo también tengo que dar la mía por Cristo. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para realmente tener esa recompensa que tanto anhelamos, la vida eterna, hay que trabajar por ello. Hay que primero entregarnos a Dios. Porque ¿qué dice la palabra en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Y es totalmente cierto, todo lo que va a venir va a ser añadido, pero antes tenemos que entregarnos a Dios. Antes tenemos que darlo todo por el Señor. Darlo todo no significa únicamente venir a la iglesia y ya. O solamente leer la palabra, es importante, sí. Pero entregarlo todo significa todos los días. No que un día hoy, cuando llegue a la casa me pongo a leer 2 horas en la Biblia. Mañana me levanto a las 3 de la mañana a orar, Señor, en nombre de Jesús. Y que pasado estés durmiendo todo el día. O que pasado estés afanado. Ay, Dios mío, no tengo para el desayuno, Señor, ¿qué hago, Padre? Ayúdame, Padre amado, no tengo ni para el transporte, Señor. Ay, Padre, toma el control. No. Se trata de todos los días. Porque así como la ofrenda se entregaba a Dios, el sacrificio se sacrificaba, valga la redundancia, todos los días, diariamente. También todos los días tenemos que presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Amén. Sin importar la situación, sin importar el problema, la tribulación, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas. Porque si realmente hemos conocido a Cristo, sabemos que vale toda la pena seguirlo. Amén. De que vale la pena sufrir por la recompensa de la vida eterna que va a venir para nosotros. Vale la pena ser juzgados, ser burlados, de que en el grupo de la universidad o del trabajo o del colegio te vean como el niño o el joven o el adulto raro y que, mira, ya está hablando sus cosas raras y que vaya a la iglesia, que no sé qué. O mira, que está
¿Sabes que leyendo la Biblia y que orando? Está orando antes de comer. Yo como, yo tengo hambre. Si vemos eso en el mundo, ¿verdad? Pero está bien. No importa que nos juzguen, porque hay un Dios que nos está viendo. Hay un Dios que lo ve todo y que sabe que lo hacemos por amor a Él. Que sabe que nos estamos esforzando únicamente por Él. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos. Que realmente demos un buen testimonio y que con ese testimonio otros puedan ver, oye, realmente es un verdadero cristiano, realmente es una verdadera cristiana. Eso es lo que Dios anhela. Y que también podamos mantener lo que Él nos ha dado, su salvación. Amén. Que podamos conservarla todos los días. Eso es lo que Dios anhela. Está dentro de su voluntad. Y ahora ya no hay ningún sacrificio que hacer. Ya todo lo que se hizo, se hizo. Dios ya lo hizo todo. Pero es tiempo de que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Que vivamos para Dios. No que Dios sea lo último en nuestra lista de prioridades, sino que sea lo primero. Que no dejemos a Dios de último. Que estuve todo el día trabajando y bueno, llego cansado, pero solo voy a dedicar 5 minutos a Dios. El cansancio a veces llega a ser fuerte y es una de las luchas más fuertes ahora en estos tiempos. Pero, ¿qué es más importante? ¿Será que acostarnos, dormir, súper, de pronto descansar nuestra carne, pero qué hay de nuestro espíritu? ¿Qué hay de Dios que está esperando por nosotros a que realmente le dediquemos un tiempo a Él? ¿Será que importa más mi cansancio que Dios? ¿Será que importa más mi trabajo que Dios? ¿Será que importa más mi familia que Dios? ¿Será que importa más mis estudios que Dios? No, Dios debe importar más que todo eso. Dios debe ser lo primero en tu vida y en mi vida. Amén. Dios también nos demanda que como hijos podamos dar ejemplo en nuestra vida secular, nuestros estudios, trabajo, nuestra familia. Amén. Eso es bíblico, porque Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios responsable. Pero eso no quiere decir que vas a dejar a Dios de último, porque de qué sirve de que aparentes, pero que realmente no estés así delante de Dios. Así que, mis amados hermanos, es tiempo de darlo todo por Dios, entregar lo mejor a Él, porque solo Él lo merece. Que esta palabra no solo entre por un oído, salga por el otro. Santiago habla de que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pónganse sobre sus pies, mis amados hermanos y hermanas.